Bueno, chicos, creo que ya está grabando, entonces oficialmente buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Tranquila, Tamara, no te preocupes. Espero que estén muy bien. Los que no tienen cartilla, no se preocupen, que yo ahorita les subo el archivo para que lo puedan ver, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar nuestra clase, como siempre, con la oración. Entonces, bien juiciositos todos, bien sentaditos, vamos a poner las manitos así juntitas y vamos a hacer la oración, ¿vale? In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. ¿Listo, chicos? Salve, Sofía. Bueno, entonces, para comenzar nuestra clase, lo primero que les voy a solicitar es que tengan a la mano su cuaderno y tengan a la mano su cartilla. Recuerden que antes de la próxima semana ustedes tienen una actividad que deben presentarme y que hoy les voy a explicar cómo está. Sé que algunos ya me la entregaron por el correo, otros me la entregaron por la plataforma de Classroom. Entonces, pues tranquilos, yo se las reviso. Los demás sí les voy a solicitar que por favor me hagan esa actividad porque va a ser la primera actividad importante que es evaluable de nuestro bimestre, ¿vale? Para que por favor lo tengamos muy presente para que no vaya a haber ríos. Bueno, entonces chicos, habíamos hablado la vez pasada sobre qué tema. ¿Alguien que me cuente así rapidito sobre qué habíamos hablado? Profe, estábamos Sí. hablando sobre los símbolos de la iglesia o la Eucaristía. Muy bien, los símbolos de la iglesia, y habíamos visto que hablaban acerca de la Eucaristía. De la Eucaristía, muy bien, muy bien. Y hablábamos entre ellos de la Eucaristía y hablamos de que había varios signos, como estaba ¿qué signos había, por ejemplo? El pelícano, El Jesús el buen pastor, Pantocrátor, El Pantocrátor, muy bien. Listo, chicos, hasta ahí. Muy bien, ya entonces estamos en sintonía, ¿no? Hablamos de algunos símbolos que son importantes porque nos dan razón de la Eucaristía, que la Eucaristía es algo más que simplemente entender unas ideas, sino que además nos permiten comprender muy, muy bien de qué se trata estos símbolos. Estos símbolos nos ayudan a acercarnos un poquito más, ¿vale? Bueno, chicos, ¿listo? Ahora vamos a apagar los micrófonos y vamos a estar pendientes porque les tengo también para hoy una presentación, ¿listo? Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla, por favor. Ya saben, chicos, las reglas. En el chat me van escribiendo todas las preguntas que tengan y yo se las voy contestando. Yo voy a la presentación, vuelvo, voy a la presentación y vuelvo, para que así podamos avanzar. ¿Listo? Entonces, voy a abrir por aquí la presentación para que podamos ser presentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Juan Felipe, ¿qué no entendiste? ¿Cuál fue la actividad que dijiste? Es que fui por la cartilla. Ah, no. Que tenemos una actividad para la próxima clase, Isabela. Tenemos una actividad para la próxima clase. No te preocupes. Bueno. Vamos a abrir por acá. Solo que no sé bien. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. No es italiano, es latín. Yo italiano no sé. No sé italiano. Bueno. No, por la mano. Listo, chicos. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? ¿Ya está compartida? No, señor. Ya. sí. Ya, señora. Bien, chicos. Hoy vamos a hablar, recuerden que estamos en la semana 3 y ustedes tienen una actividad para la próxima clase que es poner en sus palabras qué es la Eucaristía y por qué es importante en la vida del cristiano. Quienes tengan la cartilla, por favor, la vamos a abrir en la página 21. Quienes no la tengan, tranquilos, no se preocupen por ahora. En la página 21.
Si ustedes se dan cuenta, ahí hay un título que dice Encuentro pleno con el Señor, la Eucaristía. Ese texto les va a servir para hacer la actividad que tenemos para la próxima clase. Sofía, ¿me escuchas? ¿Ahí me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí, señor. Vale. Vale. No lo vamos a leer todavía, Sofía, sino que vamos primero a... Santi, pregúntame. Santiago López. Vale, gracias, chicos. Mi pregunta era que acerca de lo de resumir en nuestras palabras qué es la Eucaristía. ¿Es en el cuaderno o en dónde? Si tú lo quieres hacer en un archivo, en un documento y enviarlo, yo con mucho gusto te lo recibo. Si prefieres hacerlo mejor en el cuaderno y enviármelo en una fotografía, también está bien recibido, ¿vale? Recuerden subirlo a Classroom, es más cómodo. ¿Sí? Es que acerca de lo de la Eucaristía, entonces el resumen tiene que ser de mínimo tantos renglones o puede ser de... No importa la extensión, pero sí es importante que sea de muy buena calidad, porque ya tenemos un material importante que fueron los signos de la vez pasada, y hoy tenemos este tema que es la Eucaristía en la vida del cristiano. ¿Listo? No importa mucho, o sea, no necesito que sean 10 páginas, pero sí que sea un contenido suficientemente, digamos, de calidad, que sea muy rico y que se evidencie que hubo pues, un buen trabajo ahí, ¿vale? Bueno, comencemos ahora sí oficialmente. La Eucaristía en la vida del cristiano. Esta es la semana 3. ¿Ven toda esta gente que está en esta imagen? ¿Ven la imagen que les presento aquí? Sí. ¿Ven toda esa imagen? Sí, profe. Este es el Concilio Vaticano II. Celebración que se dio en 1962 a 1965. Se reunieron todos los obispos del mundo, estos son todos los obispos del mundo, junto al Papa Juan XXIII y al Papa Pablo VI, porque Juan XXIII murió durante el concilio, en el que se reunieron todos los obispos del mundo y los más grandes académicos de la Iglesia para observar cuestiones de fe frente a la Iglesia Católica del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XXI. No sé si ustedes lo habían notado, pero casi no se habla del Concilio Vaticano II, es algo que pasa casi desapercibido, pero miren que fue un evento importantísimo. Esta es la gran Basílica de San Pedro, y estaba llena con todos los obispos para hablar acerca de las cuestiones de la fe de la Iglesia que interesaban en ese momento. Hay muchas cosas del Concilio Vaticano II que son supremamente importantes y a las que no se les ha dado suficiente relevancia. Por ejemplo, en la antigüedad todas las misas eran en latín. Ahorita podemos escuchar la misa en español, gracias al Concilio Vaticano II. Antes todas las misas tenían que tocarse siempre con órgano de tubos o con piano. Ahorita podemos escucharla con una guitarra, por ejemplo. Antes del Concilio Vaticano II, toda la misa se hacía con el sacerdote de cara hacia el altar, pero el altar estaba en la pared. Es decir, que el sacerdote le daba la espalda al público. Ahorita no, ahorita el sacerdote se para frente al público. Son varias cosas que han cambiado gracias al Concilio Vaticano II. Santiago, te escucho. Profe, perdón si tengo muchas preguntas, pero es que... Tranquilo. Acerca de esa imagen de lo del concilio, ahí fue donde Agustín dio su primer discurso como abogado. Es que el año pasado y antepasado nosotros vimos una película sobre la vida de Agustín, y pues entonces en una parte aparecía Agustín dando un discurso y pues sí, me parece un lugar reconocido. Gracias, Santi. No, San Agustín existió en el año 380, casi 400, y esto es en 1962. Es decir, esto fue hace 50 años y la vida de Agustín fue hace más de 1000 años. ¿Vale? Y el discurso que dio San Agustín no fue ante la Iglesia Católica, ante los miembros de la Iglesia como acá, sino ante los miembros del Consejo de Roma. También son muy parecidos, digamos, a los de aquí, porque de hecho toda la parte del derecho, toda la parte de las leyes, se las debemos al Imperio Romano,
que fueron los que diseñaron ese tipo de reuniones en que se habla de esa manera sobre las cuestiones de una ley, ¿vale? Ok. Vale. ¿Cuándo se construyó la basílica? La basílica se construyó en 1673 y fue diseñada por Miguel Ángel, quien pintó también el techo de la Capilla Sixtina. Quien estaba en ese momento a cargo, creo que era el Papa Julio III. Bueno, entonces, para el Concilio Vaticano II, que fue esta importante reunión de todos los obispos del mundo, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Esto le pido que por favor lo anoten en su cuaderno, ¿vale? La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía, por favor anótenlo en el cuadernito. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Profe, de fecha, no, perdón, de título. La Eucaristía. ¿La ¿sí? Eucaristía? La Eucaristía. No rompí el lado. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Profe, la Eucaristía. Es fuente y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. ¿Y Corumbo? ¿Curum? Y culmen. Voy a escribirlo. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Para el que necesite lo voy a dejar en los comentarios. Es fuente y culmen de la vida cristiana. Esto voy a decirlo muchas veces, ¿vale? Durante todo el bimestre, pero es porque es supremamente importante para nosotros, ¿vale? La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. He dicho esto tantas veces, pero ¿qué significa para ustedes? Aquí está. ¿Qué quiere decir? Atentos a la pantalla. Que toda la vida cristiana, es decir, toda la vida de nosotros, los que creemos en Cristo, tiene sentido en la Eucaristía. Es gracias a la Eucaristía que vale la pena ser cristiano. En otras palabras, es una obligación, pero también una necesidad para nosotros. Con la Eucaristía, sobre todo, el cristiano se alimenta. Pregúntese, por ejemplo, ¿qué pasaría si una semana no comiera? Sería bastante complicado, ¿verdad? Imagínense toda una semana aguantando hambre, sería muy duro para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hola. Chicos, micrófonos apagados, porfa. Es una pregunta retórica. Bien, si nosotros estuviéramos una semana sin comer, sería supremamente difícil para nosotros decir que de verdad está viviendo. De la misma manera, la vida cristiana se alimenta de la Eucaristía y se alimenta en doble sentido. Ya veremos cómo funciona. Primero que todo, quiero mostrarles esto y por favor colóquenlo ahí abajo. La Eucaristía es una celebración. Profe, ese es el Sagrado Sacramento. Dime. ¿Ese es el Sagrado Sacramento? Sí, el Santísimo Sacramento del altar. Como subtítulo no, Sofía, solo colócalo ahí por escrito. La Eucaristía es celebración. Eucaristía es celebración. Ahí se los dejo en los comentarios. Eucaristía es celebración. La Eucaristía es celebración. Es una fiesta que tiene un sentido histórico y para los judíos era el primer día de la semana. El domingo era el primer día de la semana. Para nosotros es casi el lunes, pero normalmente es el lunes. También para los romanos el día domingo, que es el día propio de la Eucaristía para nosotros, era el primer día de la semana. El sentido del domingo es la dedicación de un día de la semana para Dios, ¿vale? Esto para que lo tengamos presentes. Tranquilos que no tienen que copiarlo todo porque por fortuna ustedes tienen estas diapositivas, las tienen a su favor, ¿vale? Las tienen en sus
acá en donde dice material de evaluación, aquí están las diapositivas que estamos viendo, ¿vale? Bueno, chicos, quiero mostrarles algo que les va a parecer supremamente interesante. ¿Por qué es una celebración? Porque nos reunimos todos alrededor de Cristo para celebrar su muerte y resurrección, ¿vale? Bien, quiero mostrarles algo que de pronto les puede parecer muy interesante, o que por lo menos a mí me parece que es algo muy chévere cuando lo aprendí y me gustó mucho, ¿vale? Imagínense que ustedes se preguntarán por qué los planetas se llaman de esa manera. Resulta que cada planeta tiene dedicado un nombre de acuerdo a los astros que se conocían en la época de los romanos. Entonces, si ustedes miran acá, el día lunes, que está aquí, que es el día de hoy, está dedicado a la luna, por eso se parece tanto el nombre. El martes se parece a Marte. El miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol. ¿Se habían dado cuenta de eso? Muy bien, Tamara, muy bien. No. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Profe, Vale. pero el domingo, ¿qué tiene que ver con parecido con el sol? ¿Cómo se dice domingo en inglés? ¿Y cómo se Sunday. dice sol en inglés? Son. Entonces, Sunday significa en inglés día de sol. Solo que se quedó domingo porque cambiaba el sentido. En latín, sol se dice de manera diferente. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en inglés también funciona. Dime. Profe, también podría funcionar, ¿qué significa luz? Más o menos. Es que domingo en latín creo que es Dominicus, que es el día del Señor, porque es Dominus. Dominus es el Señor, es decir, Dios. Y entonces domingo quedó como el día del Señor, porque pues en los latinos si aceptamos un poquitico más que era el día de dedicación a Dios. Sobre esto era que les estaba diciendo que era un día de dedicación a la semana. El domingo es la dedicación de un día de la semana a Dios, por eso. Porque es Dominus. Dominus Domini. Entonces, chicos, si se dan cuenta, todos los días tienen una festividad, una dedicación a alguno de los planetas que se veían en el cielo, que para los romanos estaba dedicado según estos nombres, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, eran para ellos dioses importantes. Entonces los romanos lo que hicieron fue asignarle a cada uno de los días de la semana la dedicación de uno de estos astros. ¿Vale? Voy a mirar los comentarios a ver qué han dicho hasta aquí. El sol no es el más importante, los domingos que se dedica el día de Dios. Exacto. Además, porque se hacía la analogía de que en el centro está Dios. O sea, lo más importante de la vida es Dios que está en el centro. Entonces, para el cristiano, lo más importante es Dios que está en el centro, de la misma manera que el sol está en el centro del universo. Santiago, cuéntame. Profe, es que acerca de lo de que el lunes es día de la luna, es que algunos abuelitos campesinos, cuando hay luna menguante y las fases de la luna, cuando hay cierta fase de la luna, dicen que los lunes es el mejor día para cosechar plantas porque el lunes es el día de la luna y pues por tal fase pues es mejor sembrar plantas. Sí, pero también se hace porque los lunes, normalmente pues como los domingos eran días por decirlo así, era día de campo, era el día donde todos salían a misa, donde no había que trabajar. Entonces, el lunes era el día en que había que recoger frutas. Hay ciertos frutos que hay que recogerlos todos los días. Y lo que decían era que precisamente el lunes era un día importante para recoger porque el fin de semana no había cosecha. No se recogía precisamente porque el domingo era un día de descanso, un día de guardar. Era por eso. ¿Vale? Juan Esteban, no tiene que ver con los horóscopos vienen mucho tiempo después y son una interpretación de qué es lo que significan las cosas. De hecho, para la Iglesia Católica, por ejemplo, el horóscopo no debería leerse, para la Iglesia Católica. ¿Listo? Voy a continuar por acá. Entonces, Sunday, domingo, que era lo que preguntaban, es la fiesta del sol.
Es un día de alegría donde nos reunimos con los que amamos y la Eucaristía es el día del encuentro con el Señor que es resucitado y que es nuestra luz. Alguien lo había mencionado, que sí tenía que ver con la luz, claramente, porque Jesús dice en alguna parte del Evangelio de San Juan, creo que es San Juan 6:8, dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, obviamente, se hace muy cercana la analogía a esta cosita de acá. Esto se llama una custodia, y esta custodia que ustedes ven ahí, si se dan cuenta que tiene forma de sol, es precisamente porque es en dedicación a ese día del Señor. ¿Lo sabían? Es muy bonito, es algo interesante. A mí me parece interesante, no sé. Entonces, eso es lo importante de los domingos y lo importante de la Eucaristía, es que nos reúne a todos como cristianos, como una familia, así como los planetas dependen del Sol, así nosotros dependemos de la vida de como cristianos, dependemos de estar cerca de Cristo. ¿Listo? ¿Por qué la Eucaristía se creó en la última cena? Porque es el testimonio de Cristo tratando de decirles, nosotros vamos a estar juntos. Él está en la última cena y les dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los días. Y la manera como está es precisamente en la Eucaristía. Dame un segundito, María Lucía, ya contesto unas preguntitas y te digo. Lo de la Eucaristía de celebración lo ocupemos, solamente que tengan esos títulos, porque esas nociones es importante que las tengan en el cuaderno para cuando hagan la actividad para la próxima clase, ¿vale? O sea, ¿Jesús murió un domingo? No, todo lo contrario, resucitó un domingo. Eso fue lo interesante. Te escucho, María Lucía. Profe, pues lo de que para lo de la hostia que tenía como parecía un sol, eso Sí. también no era porque cuando conquistaron América, no era porque los indígenas creían en un dios del sol y entonces para los españoles, para que los indígenas empezaran a cambiar su religión a la católica, no era que habían hecho como algo así. Sí, tienes toda la razón. La custodia se crea precisamente con esa intención en el siglo XVI y XVII, cuando se hacían las primeras catequesis en América, precisamente porque los indígenas adoraban el sol, pues ellos les mostraban así la custodia y les decían, mire, aquí está su Dios. Era, digamos, como un mensaje subliminal. Pero también hay registros de, sobre todo, imágenes de San Lorenzo Mártir, del siglo IX y X, que están en unas iglesias en Alemania, donde hay cuadros de San Lorenzo que tienen una especie de custodia, más pequeñita, pero una custodia también de esa manera. Porque la adoración al sol también era una celebración importante para el pueblo de los romanos. Los romanos son anteriores a la Iglesia Católica, ya existían en la época de Jesucristo, y los romanos, por ejemplo, tenían la celebración del nacimiento del sol el 24 de diciembre. Y ese 24 de diciembre, por eso es que nosotros decimos que Jesús nace el 24 de diciembre, porque era una fiesta de los romanos. Profe, pero también hay un dios en Grecia, un dios griego. ¿Un dios qué? Que es el griego del sol. Sí, también hay varias culturas que han asumido la cuestión de que Dios de que el sol es parecido a Dios, de que hay una analogía entre ellos, ¿vale? No, Nicole, Cristo murió un viernes y resucitó un domingo, ¿vale? Santiago, te escucho. Profe, o sea, el domingo es como el día más importante para la Iglesia Católica porque el domingo siempre se va a misa y también, como dicen que el domingo es el último día de la semana y en la última cena Cristo les dijo que Él estaría con los discípulos hasta el final de los días, pues por eso es que el domingo es como el día más importante para los cristianos y católicos. Exactamente. Para nosotros es el día más importante porque es el día en que Cristo resucitado, que es nuestra luz, nos invita a todos a estar con Él. Muy bien, muy buena observación. ¿Listo? Más preguntitas y seguimos. Creo que alguna vez la hostia se muestra a Dios o hay una señal. Sí, es un tema un poquito más avanzado, pero hay algunos milagros aceptados por la Iglesia Católica en que las hostias se convierten en sangre o cosas por el estilo.
es un poquito complicado, pero sí. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Bueno, vale. Por aquí está. Jesucristo nos alimenta y nos alimenta de dos maneras supremamente interesantes. Nosotros tenemos que reconocer, microfonitos apagados, chicos. Bien, María Lucía, perdóname. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos un compuesto entre cuerpo y alma, ¿vale? Nosotros los seres humanos somos cuerpo y somos alma. ¿Hay alguien? Un segundito. Le recomiendo los micrófonos, chicos, please. Silencio. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Julián Santiago. Bueno, nosotros somos un compuesto de cuerpo y alma. Eso quiere decir que Jesucristo alimenta tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. ¿Cómo se hace eso? El alma... Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Perdónenme, chicos, pero es que no puedo continuar. Andrés Felipe, por favor. Gracias. Hay dos maneras en que Cristo nos alimenta. No tienen que anotarlo, tranquilos. Igual esto lo tienen en su cuaderno, ¿vale? Lo tienen acá, pero si quieren ponerlo, por favor, coloquen eso, que Jesucristo nos alimenta. Coloquen en el cuaderno, ¿vale? Nosotros tenemos dos dimensiones, que son el cuerpo y el alma, ¿vale? ¿Cómo alimenta Jesucristo? ¿Cómo nos alimenta a nosotros? Él alimenta nuestra alma con la palabra de Dios, con la Biblia, que por eso es que en todas las Eucaristías siempre se lee las Sagradas Escrituras, y también alimenta nuestros cuerpos con las hostias y el vino consagrados, ¿vale? Esa es la doble naturaleza de alimentarnos en Eucaristía. Cuando uno va a una fiesta, muchas veces uno va a comer. Cuando uno lo invitan a una reunión, cuando lo invitan a una casa, un gesto que se tiene es dar alimento. En el caso de la Eucaristía es la fiesta más importante y tiene ese sentido de que alimenta nuestro cuerpo y también nuestra alma. Nos alimenta con la Santa Eucaristía y nos alimenta con la palabra de Dios. De esa manera, las dimensiones de cuerpo y alma son atendidas por Cristo como necesidades vitales del hombre y como tales nos ayuda a cubrirlas, ¿vale? Voy a mirar los comentarios. Claro, por favor. Profe, Dios de los egipcios se llama Ra. Sí, los egipcios también adoraban al sol. Casi todas las culturas han adorado al sol porque entienden que es supremamente importante para la vida en la tierra. Esto, les voy a pedir que lo anoten, es que la Eucaristía... Chicos, micrófonos, por favor. Voy a tener que empezar a mirar quiénes son los que lo tienen encendido. En la Eucaristía está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es importante, cuerpo y sangre de Cristo. ¿Te escuchas a ti? Profe, es que acerca de lo que dijeron por ahí en el chat, que es que el dios de los egipcios del sol se llama Ra, pues eso yo también lo había escuchado en una serie sobre egipcios que yo me vi, pues entonces creo que también el dios del cielo de los egipcios se llama Slifer. Sí, hay varias culturas. Julián, anoten esto. En la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo y sangre. Así solamente sea la hostia, ahí también está cuerpo y sangre. ¿Vale? Sí, resulta que varias culturas han asumido que el sol es importante y que merece una categoría divina. Los indígenas lo creían, los romanos lo creían, los cristianos lo creían, los egipcios, también en China hay reportes de ello, porque siempre ha sido algo importantísimo pensar en el sol. Pero como tal, en la Iglesia Católica lo que nosotros hacemos es una analogía. Nosotros no creemos que sea el sol un dios, sino sabemos que es un astro que orilla en el cielo y decimos que Dios lo creó. Sobre la creación hay unas cosas bastante interesantes. ¿Listo? Profe, ¿y Anubis qué tiene que ver? Dime. ¿Y Anubis qué tiene que ver? Eso ya es otro tema, chicos. Si nos ponemos a hablar aquí de las culturas, si nos ponemos a hablar de las culturas
egipcias y todo eso, pues no nos vamos a perder, ¿vale? Entonces, el que desee, que mucho gusto digamos en otro momento, pero ahorita no, ¿vale? Por ahora no, por ahora no. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿queda claro? Sí, profe. ¿Hasta aquí queda claro lo que tenemos que hablar acerca de la Eucaristía? Por favor, cosas de la clase. Bueno, Sofía, te escucho. Profe, una pregunta, ¿de qué está hecha la hostia? Las hostias, es muy buena pregunta, gracias. Las hostias siempre tienen que hacerse con harina de trigo, siempre. Es una ley que es con harina de trigo y desde siempre se han hecho así. Y el vino siempre tiene que ser un vino hecho de uvas. Si no se cumple esa regla, en la liturgia de la iglesia no es válido como tal el sacramento. Siempre tiene que ser vino de uvas y siempre tiene que ser una hostia hecha de harina de trigo. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Vale. Profe, una pregunta. Bueno, ¿te escucho? Es que hay una legión que está relacionada con la Biblia y con los cristianos, que se llamaron los templarios. ¿Sabes qué son? Sí, resulta que los templarios en su momento hubo unas guerras entre los cristianos y los islámicos entre el siglo VII y el siglo IX. En esas guerras hubo un monasterio, bueno, varios monasterios, pero el más importante de ellos fue el monasterio de los templarios a cargo de Jacques de Molay en el siglo VIII. Y los templarios fueron una comunidad que eran monjes cuyo carisma era la guerra contra los árabes. Ellos se preparaban espiritualmente para ser sacerdotes, pero también para la guerra. Ellos fueron, de hecho, los que inventaron gracias. los bancos, porque pues, siempre han tenido problemas los cristianos y los islámicos. Hoy en día, más o menos, no ha sido tanto. ¿Listo? Sí, faltan 10 minutos, Nico. Ya les voy a explicar lo siguiente y con esto ya terminamos la actividad. Voy a compartirles de nuevo la presentación porque necesito comentarles cuál es la actividad para la próxima clase. Necesito que me digan en sus palabras qué es la Eucaristía. Tengan en cuenta todo lo que hemos estado observando porque es importante que el trabajo esté bien hecho. Entonces, en sus palabras hablar de qué es la Eucaristía. Pero pues claramente, si decimos solamente como no, la Eucaristía es ir a misa, pues creo que no es una respuesta muy adecuada porque ya tenemos muchas herramientas para poder definir exactamente qué es, ¿no? O por lo menos para acercarnos un poquitico más al misterio de la Eucaristía. ¿Sí? ¿Y eso de qué es la Eucaristía? ¿Te lo mandamos por Classroom o solamente lo copiamos en el cuaderno? Esto sí es por Classroom. Esta actividad me la tienen que entregar. Es por Classroom que la tienen que realizar. Ahí les da a ver tarea, la suben. De hecho, ya 11 aquí me muestra que ya 11 lo presentaron, más los que me lo enviaron al correo. Pero lo mejor es por Classroom que me suban esa actividad. Alguien había preguntado al empezar la clase que si yo les había subido la rejilla de evaluación. Y sí, ¿alguien tiene el micrófono encendido, please? Isabela. Sí, profe. Listo. Por favor, apague el micrófono. La rejilla de evaluación está en esta parte, en donde dice material de evaluación. Ya saben, aquí en material de evaluación es donde van a aparecer las actividades de entrega, que son 3 importantes, y que ustedes tienen las fechas para bueno, esta semana tienen una, el 20 de mayo. Por favor, chicos. You have dialed a number that is not available from your calling area. Tienen una actividad para el 20 de mayo, tienen una actividad para el 3 de junio y tienen otra que es esta semana, que es para el 6 de mayo. Entonces, chicos, atentos acá. Aquí es donde está la rejilla de evaluación. Ya les muestro. Un segundo, por favor. La actividad es precisamente describir en tus propias palabras qué es la Eucaristía, lo escriben en un documento y me lo suben al Classroom, ¿vale? Y aquí es donde está la rejilla, no sé por qué no me la deja ver, pero aquí es donde está la rejilla de evaluación con las actividades importantes que nosotros tenemos para todo el bimestre. Creo que yo se las había mostrado
ya hace ratico. Igual cada vez que tengamos una actividad, les voy a mostrar precisamente esa rejilla de evaluación para que la tengan presente. Es describir en sus palabras qué es la Eucaristía y por qué es importante para la vida del cristiano. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Profe, ¿y esa actividad es para cuándo? Para la otra semana. Para la otra semana. Es decir, en el transcurso de esta semana tienen que enviármela. Sí, por favor, por Classroom. Por Classroom. Por Classroom. Si alguien no puede, pues por correo, pero lo mejor sería por Classroom, porque me es más sencillo y además les puedo calificar automáticamente y les llega la nota. ¿Vale? No sé si alguien más tenga alguna observación, pregunta, duda, queja, reclamo. Si ya la enviaron a Andrés Felipe, con mucho gusto, pues yo ya se la recibo, ¿vale? Yo se la recibo común y corriente. 3169191 is not available. Creo que ya estamos claros. ¿Todo claro hasta ahí? Profe, es que no me parece. Gabriel, mira, ahí les estoy compartiendo la pantalla. Entonces, ustedes entran por este lado que dice material de evaluación. Ustedes cuando llegan aquí a la clase dice normal, Agustinología quinto. Donde dice trabajo de clase, hay una pestaña que dice material de evaluación. Recuerden que estamos en la semana 3, hoy es 4 de mayo, y ahí es donde está tanto el documento de la Eucaristía como la rejilla de evaluación. Ahí es donde ustedes le dan entregar tarea, ¿vale? ¿Listo, chicos? Gracias, profe. Vale. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? No sé, hay alguien que está tratando de entrar con el celular. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Las clases virtuales. Ay. La Iglesia Católica está haciendo clases virtuales, ¿no, profe? Sí. ¿Cómo no están dando la hostia, es válida la misa? Sí, por una cuestión que se llama la comunión. La comunión. Resulta que, aunque no estemos presentes en la Eucaristía, el hecho de que se vea la celebración es algo importante porque nos pone en comunión con toda la iglesia. La Eucaristía que se celebra en Bogotá es la misma que se celebra en Roma por el Papa, es la misma que se celebra en China, es la misma que se celebra en México. Todos los días la iglesia tiene las mismas lecturas, los mismos ritos, todo exactamente de la misma manera. Eso es lo que nos ayuda a pensar y a comprender por qué es importante la Eucaristía, que nos pone en comunión. Entonces, ver la misa por televisión o verla por, como te digo, o verla por internet es válido siempre y cuando se celebre con todo el respeto como si estuvieras en una Eucaristía. Es igual de válido, ¿vale? Bueno, Juan Pablo, ¿tienes una pregunta? Juan Nicolás, chicos, ahí ya les dejé la tarea desde hace ratico. Describen tus propias palabras qué es la Eucaristía. Esa es la tarea y está desde hace 15 días, de hecho. Clases sobre la primera comunión como tal. Pues yo sé que ustedes tienen que hacer la primera comunión y precisamente por eso estamos hablando de la Eucaristía, para que ustedes se preparen un poquito más para la Eucaristía. Pero como tal, pues no es catequesis, sino solamente pues hablarles acerca de ello desde esta materia. Puedo dejar en el archivo la misma pregunta. El periodo pasado hicimos una actividad con la de la Eucaristía, así que no, lo mejor es que hagas la actividad de nuevo porque los temas que hemos visto sobre la Eucaristía los hemos visto nuevos y son diferentes a lo que vieron el año pasado. Vale, Juan Pablo. Voy a dejar la grabación en clase, voy a tratar de mirar, ¿vale? Listo. ¿Alguien más? Última pregunta. ¿No? 3, 2, 1. Listo, chicos. Entonces, con esto vamos por terminada la actividad de hoy. Muchísimas gracias y por favor, cuídense mucho. ¿Listo? Que Dios los bendiga. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, cuídense mucho. Adiós. Chao, profe.